Se viene la columna de Lu. ¿Qué tal, Lucía Valer? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Muy bien, por aquí, expectantes. Bueno, pero en realidad no tan expectantes, ¿no? Porque ya habíamos hablado en la última columna más o menos cuál era el tema que íbamos a tocar, ¿no? Sí, no, yo expectante porque te lo solicité. Es columna de Lu a la carta. ¿Te acordás? Lo charlamos. Lo charlamos. Me parece igual de todos modos que vos tenés un poco más de expertise que yo. No, lo que pasa es que mi algoritmo, ¿sabes qué? Se obsesionó con el tema y ya a esta altura no veo otra cosa que esto. Contanos. Así. Bueno, vamos a hablar un poco de una serie que ahora se volvió furor nuevamente. Es una serie que ya se estrenó hace unos años, pero ahora por la temporada 6, y no sé bien si su última temporada, es su última temporada. A reflotar. Es su última temporada, ¿no? Es su última temporada porque después lo que hay es como un spin-off en otra plataforma y tiene otro título y es basada en otro libro de esta autora, pero seguí vos. Después te hablamos del tema. Bárbaro. Estoy muy en eso. Totalmente, súper atenta con todas las noticias. Bueno, en este caso vamos a hablar en esta columna sobre una serie que está en la plataforma de Netflix actualmente, y es el del Cuento de la Criada, pero siempre, como nosotros hacemos acá en la columna, es hacer un plot twist, por así decirlo, o quizás hablar un poco con la pata de lo social, ¿no? En este caso sería la serie del Cuento de la Criada y básicamente los derechos de la mujer, ¿sí? Más o menos como introducción, vamos a poner un poco de suspenso y vamos a comentar. Imagínate que un día vas al supermercado a comprarte una coca y la tarjeta de débito no te pasa. Aunque pensás que es un error del sistema y es algo que lo podés resolver simplemente como una llamada al banco, no tenés idea en realidad que estás viviendo algo muchísimo peor. Que en ese instante está comenzando una pesadilla que se va a extender casi para siempre. Para la protagonista de la serie que vamos a hablar, El Cuento de la Criada, este problema con la tarjeta no es más que un principio de una serie de hechos y sucesos que demuestra que en el mundo donde ella vivía se terminó sin previo aviso. ¿Sí? Cuando decimos que se terminó, el mundo no es de la manera como apocalíptica, sino cómo se rigen las leyes y las normas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? De la noche a la mañana, su cuenta de banco fue congelada, a ella y a todas las compañeras del trabajo las despidieron, toda su independencia económica se fue anulando por completo, por decreto, y ahora toda su plata, sus ahorros, pasan a las manos de su esposo. Nosotros decimos, muy complicado, ¿no? Y que puede ser perfectamente el inicio de una película de terror. Pero en realidad no es una película de terror. Es una serie de ciencia ficción de la que vamos a hablar, pero la autora, porque esta serie es basada en un libro de Margaret Atwood, que lo escribió en 1984 y que, bueno, impuso una cosa cuando fue a escribir este libro, ¿no? La idea de ella no era incluir ningún hecho que no hubiera ocurrido ya en la historia, y que cada elemento de este cuento tiene un precedente, o sea, está basado, inspirado, mejor dicho, en hechos reales. Ella no inventó nada, solamente miró hacia atrás y encontró todo lo que necesitaba para realizar su historia, ¿no? Investigó, miró hechos históricos que fueron sucediendo a lo largo del tiempo y, bueno, ella se inspiró en eso para relatar la historia de nuestra protagonista June, ¿sí? Bien. La serie nos sitúa en un nuevo estado que se llama Gilead, y lo reconocen como una teocracia.
es una teocracia, es una especie de forma de gobierno donde el poder político es dirigido por lo que son los líderes religiosos, o se ejerce todas las leyes del Estado en nombre de Dios. Antes era Estados Unidos, obvio, porque la mayoría de las historias creo no comienzan ahí, por lo menos las de ciencia ficción. Sí, fue reemplazando a Estados Unidos, digamos, los estados, por lo menos la parte territorial, porque después a Estados Unidos le quedan algunos estados como Hawái, libres, por así sí, decirlo, pero claro, porque no están dentro de la del territorio, de la plataforma terrestre, vamos a decir así. Todo lo que hoy vemos en el mapa como Estados Unidos, eso pasa a estar regido por este nuevo gobierno, esta nueva nación, Gilead. Bien, buen aporte. Bueno, esta teocracia surge a partir de una crisis que existe sobre la fertilidad, y las mujeres en ese mundo, las que son fértiles, son convertidas en directamente propiedad del Estado, ¿sí? Se les quita el nombre, se las viste con túnicas rojas para que sean visibles y que no puedan esconderse, y se las adoctrinan hasta borrar todo rastro de quienes eran antes. La realidad de esa historia y cómo se desarrolla es que esa realidad no llega de golpe, ¿no? Llega de a poco, con pequeñas restricciones que parecían temporales, con cada derecho que se le quitó, que en ese momento capaz que pensaban que al ser temporal no era tan trascendental. Y también, obviamente, con el silencio de la gente, ¿no? Que prefirió, básicamente, no involucrarse con temas del Estado, ¿sí? Uh-huh. ¿Y como por señales? qué hablamos perdón? Como que se fueron viendo señales, pero nadie les daba la importancia de que realmente finalmente tuvieron, ¿no? Como que se dejaban pasar. Claro, era como, bueno, vamos a aguantar, quizás es algo momentáneo, esto va a ser transitorio, entonces claro, como que la gente lo aceptaba, pero lo aceptaba por el simple hecho de que pensaba que en algún momento como que su sociedad iba a volver a ser exactamente la misma que era antes, pero en realidad no, esos cambios pequeños llevaron a, obviamente, cambios muchísimo más grandes, y bueno, decantaron básicamente en esto, en adoctrinar a mujeres. ¿Y por qué hablamos de esto hoy, en nuestra actualidad, como quien dice? Es porque esta ficción tiene bastantes similitudes con el mundo real, con lo que está pasando, como para mirar para otro lado, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos que tenemos es en Afganistán, que en 2021 los talibanes recuperaron el control del país, y lo que vino después no fue una transición, como pasaba también acá en la serie, sino que fue un cambio radical. Empezaron a proclamar decreto tras decreto, las mujeres afganas tuvieron que desaparecer todo lo que habían construido en muchísimo tiempo, por ejemplo, el acceso a la educación, su trabajo, su capacidad para poder moverse, tener su opinión, también el tema de la libertad de tener su rostro visible al público, y las empiezan como a desaparecer, por así decirlo, su libertad y el simplemente no poder salir a la calle sola, ¿no? En la serie hay escenas que golpean con una precisión casi como si fuese un documental de estos hechos, similar a lo que pasó en 2021. Por ejemplo, nuestra protagonista Jun llega a su trabajo una mañana y su acceso está bloqueado básicamente para la empresa, para poder ingresar al edificio, sin aviso, sin ningún tipo de explicación. Ese mismo día, en la calle también, un hombre le insulta, no le dice nada, y el silencio colectivo es la primera forma que ella nota y ve en el tema de la complicidad de lo que está pasando en su país, en este caso en el estado de
Estados Unidos, donde ella vivía, ¿no? En Boston. En Boston. Bueno, y esta escena relata lo que miles de mujeres afganas en 2021 les pasó también, eso de llegar a sus oficinas y encontrar las puertas totalmente cerradas sin tener una explicación certera de qué es lo que había pasado. Después tenemos otro ejemplo más, que este también ha sido un debate recurrente últimamente, y fue este año que pasó, que en Estados Unidos una empresaria, activista política llamada Erika Krieg, promovió en el Congreso lo que llaman como feminidad bíblica. Frente a un montón de mujeres empezó a hablar sobre, bueno, el priorizar la maternidad, el hogar, la familia tradicional. Bueno, dentro de todo es una postura que ahí se puede respetar, pero capaz que no se comparte. Ahora también hay muchísimo furor, que nosotros también hemos estado hablando en otras columnas, el tema de las famosas tradwife, que es volver a los valores tradicionales. Los valores tradicionales, la mujer ejemplar que se queda en la casa. La mujer en la cocina, exacto. Ojo, también hay todo un tema ahí, ¿no? Hay todo un tema para profundizar, porque no son todas las mujeres, o sea, es un estilo de vida, hoy que se promueve a través de redes, por ejemplo, estilos de vida. Lo que representa la tradwife no es una mujer de no sé, de escasos recursos, sino que son mujeres que pueden hacerlo porque, primero que nada, existe la posibilidad económica de que sean dependientes. Segundo, tienen seguramente a otras mujeres, por lo general, y lo más seguro, a otras mujeres que colaboran en las tareas domésticas y los recursos también para pagarlo. Entonces se las ven muy felices haciendo una torta para la merienda de sus hijos, ¿no? Y como que promueven esto, volver a los valores tradicionales, y la esposa tradicional, y el priorizar eso, y no una carrera o un trabajo. Pero bueno, ahí son cositas que hay que atender también, ¿no? Observar. Ojo, o sea, el estilo de vida ese, si uno lo decide y lo desea de esa manera, no me parece que esté mal, como lo estamos conversando ahora. Hay un ejemplo de una mujer también en Estados Unidos que tiene como el TikTok o el Instagram como Ballerina Farm, que claro, ella era una bailarina de ballet muy conocida, tenía tremenda trayectoria a nivel profesional y bueno, se casó con un empresario con muchísimos ingresos, ¿no? Estamos hablando de alguien multimillonario, y ella decidió como comenzar su estilo de vida más así, como más de granja, o sea, ella tiene una familia súper numerosa y cocina y planta su propio alimento y hace sus quesos porque tiene animales y cosas así, como que volver a los valores tradicionales, pero de hace muchos años, como quien dice. Sí. Después tenemos, bueno, siguiendo con el tema del ejemplo que estábamos hablando de Erika Krieg, una de las propuestas que empezaron a ir un poco más lejos en cuanto a lo que ella proclamaba era, por ejemplo, sugerir que se renuncie al voto femenino para consolidar un sistema político más conservador y que el esposo debería actuar como el representante político del hogar, ¿no? Un voto por familia. Un voto por familia. Y lo irónico de todo esto es que la activista justamente es una mujer con un título que es universitario, tiene una carrera profesional, es una figura pública que le permite ser escuchada por miles de personas, y lo loco también es que su voz, su posición y su influencia son los derechos que ella misma quiere quitar, básicamente. Es tan parecida al personaje antagónico de Jun en el cuento de la criada, Serena, que se empieza a hacer conocida, escribe un libro sobre los valores tradicionales, entonces parecía hasta físicamente y en todas las características del personaje, parece que estuviera basado en ella, que es la que ayuda a fundar justamente Gilead, ¿no? Esto
trayéndolo a la serie, pero Sí. quería hacer hincapié en el parecido hasta físico. Y lo gracioso es eso, que estamos hablando que es una novela que se escribió en el 1984, ¿no? Y esto está pasando actualmente pleno 2026, ¿no? Bueno, a partir de estos dos datos que nosotros estamos conversando, también queremos aportar que este año en marzo la ONU confirmó con números que los sistemas judiciales están fallando sistemáticamente en las mujeres y en las niñas, y hay un rechazo cada vez más organizado de la desigualdad de género en todo el mundo, ¿no? Se están como armando muchas movidas, se está quitando como mucho derecho a la mujer y cada vez estamos, bueno, más a la deriva, ¿no? Sí. Siento que tampoco no es una alarma que es abstracta, es lo que pasa cuando dejamos de capaz que prestarle tanta atención o dejamos de militar por los derechos, ¿no? En este caso podemos decir que la protagonista de la serie no es una heroína clásica, no se revela desde el primer minuto y tampoco no tiene un plan, no es valiente todo el tiempo. Obviamente es una mujer que tiene miedo, duda y se aferra a los recuerdos para no olvidar quién era antes de que todo cambiara, y es lo más humano que también tiene la serie, ¿no? El tema de, bueno, militar por tus derechos, sabiendo también todo lo que repercute, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre la ficción y el mundo en el que vivimos tampoco es tan grande como nos gustaría creer, y es la diferencia entre cuánta gente está prestando atención a lo que está pasando y está actualizado y ve las noticias, y entre cuánta gente recuerda que los derechos no fueron dados sin que uno... Los derechos no fueron dados, sino que fueron tipo militados y adquiridos, ¿no? Y hay que seguir como... Ganados. Como, bueno, hablando, concientizando, demostrando cuáles son las injusticias para que, bueno, no pase lo que está pasando ahora en la actualidad, que es básicamente retroceder. Y también eso, que pueden ser revocados cuando menos lo esperemos sin, bueno, no vamos a decir sin previo aviso, porque los avisos más o menos los podemos ir viendo, pero ser conscientes de también el privilegio que en nuestro caso, en nuestro país también tenemos, ¿no? Uh-huh. Sí, o acá cerquita, ¿no? También a veces escuchás algunos referentes importantes, hablo del vecino país, justamente poniendo este tema de los valores tradicionales, anclando allí, por ahí, no se habla directamente de quitar derechos, pero sí de rever la postura de las mujeres o de la sociedad hacia las mujeres, y como esto, ¿no? Devolverla a ese lugar exclusivamente doméstico del que costó tanta lucha salir. Exactamente. Bueno, y creo que más o menos es lo que tenemos de la columna de hoy. Capaz que un tema un poco pesado, no es tipo tan ameno como los que hemos estado teniendo, pero es un gran tema para, bueno, tenerlo más o menos en el radar, investigar y estar informados al respecto, ¿no? Está bueno ver la serie, son 6 temporadas, lo decías recién. Yo creo que si te enganchaste las ves, mirá, volando. Yo he leído por ahí algún comentario o algo de gente que se la ha visto en una semana. Yo no fui tan exagerada, pero se puede ver en poco tiempo igual, porque te enganchás de una manera que tiempos libres no querés hacer otra cosa que ver esa serie. Por lo menos fue lo que me pasó a mí. Son 6 temporadas y una temporada de los testamentos de las hijas de Gilead, que está basada en un segundo libro de esta misma autora, y que, bueno, relata un poco desde la otra perspectiva, que son las niñas que fueron criadas en este régimen, entre las cuales se encuentra la hija de nuestra protagonista, que es justamente por la que
por la que ella lucha y por la que no quiero spoilear demasiado, pero el hecho, esto pasa en el primer episodio, que le arrebatan a su hija porque justamente uno de los derechos que se les quita es el de poder maternar, sino que son un claro, instrumento, digamos, para otra clase social que sí es la que puede tener hijos. Y bueno, se ve desde esta otra perspectiva, que son las niñas que fueron criadas en este régimen y que, bueno, están siendo preparadas para ser esposas, que es en cierto grupo social el destino, digamos. Y está muy bueno también. A esa hay una sola temporada, está en Disney. sí, esa estoy al tanto que está en Disney. Y bueno, el que no tiene tanto tiempo, pero le interesó un poco el tema, siempre está también abierta la posibilidad de mirar algún resumencito en YouTube, capaz que, bueno, viendo más o poniéndole cara, bueno, a los protagonistas, a los personajes, a la situación, contextualizándose, capaz que en una de esas se puede enganchar después de eso con la serie, ¿sí? Me encanta. Bueno, gracias por tocar este tema que a mí me interesaba mucho, sobre todo porque, bueno, por esta conexión con algunos movimientos que están surgiendo y que los trajiste muy bien hoy y los explicaste, que están surgiendo, bueno, en este caso en Estados Unidos. Hablabas también de cómo un régimen se impone de un día para otro y quita absolutamente los derechos, poniendo el ejemplo de Afganistán, y bueno, está muy bueno. Yo creo que sí, para tomar conciencia es muy bueno, sobre todo para todos, ¿no? Pero las mujeres, de que los derechos hoy están y no siempre estuvieron, y si no se defienden quizá no siempre estén, así que me parece que está bueno ese mensaje. Ese mensaje, obvio. Gracias, Lu. No, gracias a ustedes por el tiempo. Me encantó, muchas gracias y nos reencontramos en la próxima. En la próxima. Que pases muy bien, un abrazo. Chao.